Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy abordaremos la importancia que tiene la comunicación estratégica en las organizaciones. Y hemos traído un invitado muy especial, un experto en el campo de la comunicación organizacional. Con él vamos a tener una interesante conversación que nos va a permitir conocer su trayectoria y también cómo hoy hace entrega de un material que sé que para la gente que trabaja en el área de comunicación organizacional va a ser muy útil. Se encuentra con nosotros Andrés Aljure. Él es un especialista en el área de comunicación organizacional, ha sido consultor, así que con él vamos a conversar y nos va a contar un poco más acerca de su trayectoria. Bienvenido, doctor Aljure. Liliana, muy buenas tardes, muchos saludos, gracias por invitarme a su programa y saludos a todos los televidentes de este programa. Bueno, doctor Andrés Aljure, el motivo un poco de esta visita al programa tiene que ver con conversar acerca de la importancia que tiene precisamente gestionar la comunicación, entender la comunicación como un elemento estratégico en una organización. Y a propósito del asunto, nos interesa mucho ver cómo usted recientemente hizo el lanzamiento de un libro del cual vamos a estar hablando. Pero antes de comenzar, me interesa un poco que le contemos a nuestro público un poco su perfil y su trayectoria. Liliana, bueno, yo llevo en el mundo de la comunicación ya casi 17 años. Mi formación de base es ingeniería industrial, pero posteriormente he hecho estudios en diferentes disciplinas, entre las cuales está una especialización y una maestría en comunicación. Soy catedrático universitario hace 20 años, actualmente lo hago en cinco países, en varias universidades, en España, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador. Y en la consultoría tengo la oportunidad de haberlo hecho hace cerca de 10 años con compañías de sector público, privado, mixto, entre otras cosas que he tenido oportunidad de hacer que me apasionan, que me gustan. Doctor Aljure, recientemente en la Feria del Libro en Bogotá usted tuvo oportunidad de lanzar este libro que se llama El Plan Estratégico de Comunicación. Ustedes lo pueden ver acá. Este libro fue considerado un libro bastante taquillero en las publicaciones que estaba dando la Universidad de La Sabana. Usted a lo largo de su trayectoria ha logrado concretar en este material tan útil para quienes trabajamos en esta área y plantea una pregunta muy interesante y es la necesidad de hacer gestión de la comunicación en las organizaciones. ¿De qué estamos hablando cuando decimos gestionar la comunicación? Bueno, en este libro no me he guardado nada de lo que mi memoria me ha permitido recordar de las experiencias vividas en esos diferentes ámbitos. Y gestionar la comunicación, voy a hablar de una analogía rápidamente. Pensando en Cali. En Cali, en el Hotel Obelisco, que queda en la Avenida del Río, si uno quiere desplazarse del hotel hasta acá, que es Pampalín, donde está la sede de la Universidad de Santiago de Cali, son más o menos 6 kilómetros, eso fue lo que vi ahí en el contador del carro que me traía. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿en qué me podría ir yo desde allí la Avenida del Río hasta aquí? Desde el oeste hasta el sur de la ciudad. Gracias por el apoyo, tal cual. Ahí, ¿qué se podría pensar? Yo podría pensar en un automóvil particular, en una moto, en una bicicleta, caminando, patines, el mío, transporte urbano. Ahí estoy mencionando 7 opciones de entre otras posibles que se me puedan escapar. Si yo necesito desplazarme y venirme desde allí hasta aquí y tengo 30 minutos, tengo que empezar a descartar algunas. Una persona en situación normal caminando muy rápido hace 6 kilómetros por hora y si tengo media hora no podría cubrir ese trayecto, luego descarto caminar. Si estuviera lloviendo, muy probablemente descartaría la bicicleta e inclusive la moto. Si vengo para una entrevista de trabajo, con mayor razón, porque si está lloviendo no funciona. Si me meto la mano al bolsillo y tengo solo 2.500 pesos, debería descartar el taxi porque seguro va a valer más de 2.500 y me van quedando de las 7 opciones iniciales 2 o 3. ¿Cómo pude llegar a escoger esas 3? Porque sabía en dónde estaba, sabía para dónde iba y ahí sí, del portafolio de opciones que tenía, escogí las que se acomodaban a esas circunstancias. Igual es el planteamiento que hago para la comunicación. Tengo que saber en dónde estoy, para dónde voy, para luego sí definir los cómo antes de ponerme a
hacer acciones de comunicación sin tener claridad del norte y de la situación en la que estoy actualmente. ¿Qué importancia tiene para una organización apuntarle a hacer gestión de la comunicación desde una dimensión estratégica? Bueno, de manera genérica, no hacer gestión de comunicación se corre el riesgo de hacer muy bien lo que no hay que hacer. Ese es un gran riesgo, particularmente en el mundo de la comunicación, pero igual en cualquier otro mundo. Y hacemos gestión de comunicación, esa es la propuesta que hago fruto del tiempo que llevo trabajando el tema, para generar 4 grandes cosas: generar conocimiento, entendimiento, notoriedad e imagen. Que como consecuencia de eso se den otras circunstancias o otros logros, magnífico, pero ese es el corazón del rol de un área, de un encargado de gestión de comunicación. ¿Cómo se genera una metodología al interior de una organización para poder gestionar estos 4 elementos que son los pilares de la propuesta que usted hace en este interesante libro? Cuando le dicen, usted es el comunicador de la empresa, necesito que por favor me haga el plan estratégico de comunicación. Vale, pues una organización tiene una interacción con públicos adentro y afuera de la organización, y esa interacción involucra una gestión de comunicación. El plan estratégico es la forma de darle estructura y lógica a toda esa gestión. Ahora, si habláramos de metodología, no hay una cosa rígida ni una metodología inequívoca, pero siguiendo unos pasos guía que se pueden profundizar o complementar. Lo primero sería hacer un análisis de situación, que es saber en dónde estoy y para dónde voy. Saber si estoy en la Avenida del Río y voy para Pampalinda. A grandes rasgos, eso tiene muchos detalles obviamente. Con base en eso detecto problemas, necesidades, retos y los traduzco, los que sea posible traducir, a objetivos de comunicación. Es decir, si yo lograra ese objetivo de comunicación, estaría en consecuencia ayudando a lograr un objetivo parcial o totalmente, o a solucionar un problema. Eso sería el siguiente paso. O sea que en el primer paso es el diagnóstico, lo que nos han Sí, lo podemos llamar diagnóstico, contextualización, análisis de situación, todo depende del contexto. Ya. El segundo es definir los objetivos de comunicación acorde con los resultados de ese análisis o ese diagnóstico. El tercero es identificar los públicos asociados a esos objetivos. Públicos internos, externos, y obviamente matizándolos según las características de cada organización. El cuarto es, si yo voy a interactuar con públicos, la pregunta es, ¿qué les voy a decir? Esos son los mensajes. Ese sería el cuarto paso. En el quinto lugar estarían ya el despliegue táctico, acciones, canales, medios, como se le quiera llamar. Esos canales, esas acciones, noten que aparecen hasta el quinto paso en este método que estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque aplicar acciones sin tener claro los 4 pasos anteriores, podría uno llegar a hacer muy bien lo que no hay que hacer. Definido ese plan táctico, ya entraríamos a precisar cronograma, indicadores y presupuesto que me hagan viable y me permitan hacer eso realidad. Esos son en esencia los 7 grandes pasos que planteo y que no son propios. La metodología es propia también de una planeación estratégica en general. Bueno, pero antes de profundizar un poco en algunos aspectos bastante interesantes de lo que nos acaba de plantear el doctor Aljure, vamos a un breve corte, pero ya volvemos. Regresamos a Cali Hoy Entrevista. Nos encontramos en el estudio con el doctor Aljure, quien está compartiendo toda su experiencia acerca de un interesante libro que acaba de lanzar y que se llama Plan Estratégico de Comunicación. Doctor Aljure, usted en el bloque anterior mencionaba la importancia que tiene conocer los públicos, identificar esos públicos con los cuales uno va a tener esa interacción. ¿Cómo hacer precisamente en un ejercicio dentro de este método para identificar los públicos? Porque a veces se hace un ejercicio que es producir medios, pero no necesariamente eso resuelve una necesidad grande que es generar interacción con los públicos. Bueno, los públicos se tiene que partir del conocimiento que me han dado el análisis de situación, la formulación del objetivo
y en consecuencia del contexto de la organización y de sus características. Teniendo eso como un prerequisito, hago aquí una analogía como una lista de un matrimonio. Si la esposa, el novio y la novia van a hacer la lista de invitados, cada uno saca su lista y resulta que, voy a inventarme un número, salieron 200 invitados y ellos se reúnen y dicen, no tengo presupuesto para 200 invitados, no tenemos, mi amor, ¿qué hacemos? Pues tenemos que recortar a 80. Para poder recortar a 80 yo tuve que haber tenido la lista de 200 para saber cuáles son más relevantes en relación con eso, no solo con el presupuesto, sino quiénes son los más importantes de esos 200. Eso es lo que uno también haría en una organización. De toda una cantidad de públicos, definir cuáles son los más importantes en relación con los objetivos, las circunstancias, los recursos, porque en toda organización los recursos son limitados. Si tuviéramos recursos ilimitados, le pegaríamos a esos, en teoría que estoy diciendo aquí, 200, pero no lo puedo hacer luego. No es suficiente con listar los públicos. Segundo paso es clasificarlos. Y después de clasificarlos, tercer paso es darles una prioridad acorde con las circunstancias. Eso es lo que sugeriría a grandes rasgos para este espacio, para clasificar y apuntar a unos públicos de una manera estratégica. Tenemos esa identificación, clasificación y priorización de esos públicos. Viene el siguiente paso que usted mencionaba, que ya es las tácticas, ¿sí? Como un poco dentro de ese proceso ya es, bueno, ya tenemos claro a quiénes van a ser los invitados un poco a esto, cómo llegarle con esos mensajes y realmente establecer esa interacción. Vale, establecidos los públicos y establecidos los mensajes para esos públicos, empiezo a mirar canales, opciones, tácticas, medios, como le queramos llamar. Y claro, ahí van a empezar a aplicar criterios como los siguientes, se me pueden escapar muchos, pero uno es, ese público, ¿qué tipo de intereses tiene? ¿Qué tipo de canales o fuentes de información consulta? El mensaje que voy a entregar es un mensaje denso, es un mensaje liviano, lo puedo partir de manera que habrá canales más apropiados para entregar mensajes sencillos y otros más apropiados para entregar mensajes complejos. Teniendo en cuenta criterios como estos, pues miro todo ese portafolio de opciones que tengo, como las 7 que mencioné en el ejemplo inicial, y voy a decir, pues me sirve este, me sirve este y me sirve este. Claro, eso lo tengo que cruzar no solo con las características del canal acorde con el público, sino con los recursos que tengo y con el tiempo que tengo de impacto, de implementación, etcétera. Usted toca un tema que es muy interesante y que a veces en ese ejercicio de planeación estratégica uno deja por fuera, y es el momento de evaluar el impacto, esa medición final, porque a veces, digamos, llega uno, como digo yo, casi que a mitad de camino, que es pensar qué voy a hacer, hacerlo, y luego deja uno como de lado el tema de la evaluación. Usted en su libro precisamente propone una serie de indicadores para hacer una medición de ese impacto. Háblenos un poco de ese asunto. Cualquier plan que se plantee, cualquier objetivo que se proponga cumplir, si yo no tengo la oportunidad, después de haber hecho la gestión, cualquiera que sea, de, por ejemplo, enfrentarme o estar frente a un comité directivo, a un público de clientes, a quien sea, y no le puedo decir cómo lo que hice fue medido, cómo ayudó a lograr el resultado, pues nunca podré saber si mejoré, empeoré o quedé igual. En ese tema de indicadores, clave es tener un referente antes de iniciar. Este referente lo vamos a construir dependiendo de los recursos, del tiempo, de las posibilidades. A veces podemos tener referentes muy complejos y completos y otras veces muy sencillos. A veces podría ser todo un estudio de percepciones, una auditoría completa, pero a veces solo tengo 3 días, por decir algo, una semana, o no tengo el dinero, entonces haré cosas muy puntuales y rápidas que me den una aproximación. Teniendo ese referente, después de hacer las acciones y habiendo planteado apropiadamente los objetivos, puedo ver si mejoré, empeoré o quedé igual. Ahora, clave es saber formular un objetivo. Si a un objetivo no le pongo el tiempo acorde con los recursos y las posibilidades que tengo, pues no pasará de ser un sueño y no sabré si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Tengo que ponerle algún tipo de medida o de cuantificación para saber, después de haber hecho la gestión, si logré ese objetivo en voy a suponer, 20%, 50%, etcétera. Entonces, la medición tiene que ver mucho con definir muy bien el objetivo que sea coherente con las posibilidades y los recursos y que tenga formas de medirlo con cuantificación, con tiempo, para que una vez determinado un referente y después de aplicada la gestión pueda ver si logré o no esa situación.
Me pregunto si, digamos, en toda su larga experiencia, por su trayectoria, usted ha pasado por ser consultor en empresas del sector público, del sector privado, incluso del sector social, del sector académico. Si usted encuentra diferencias marcadas, teniendo en cuenta que son diversos los contextos, diversas las variables que hay que tener en cuenta, ¿cómo se gestiona la comunicación en cada una de ellas? Porque, por ejemplo, uno encuentra que a veces no es lo mismo hacer comunicación en el sector público que hacerla en una multinacional o incluso en una organización un poco más pequeña. Así es. De hecho, sin desconocer esa clasificación, yo podría decir que dentro del mismo sector, tomando el privado, por ejemplo, o el público, puedo tener diferencias siendo el mismo sector. ¿Por qué? Porque va a depender de la complejidad de la organización, entre otras variables, pero, por ejemplo, de la visión o del estilo del liderazgo. Del gerente, del líder, de la junta, del comité, de quien sea. Hay líderes muy pragmáticos que dicen, a mí, yo ya estoy sobrediagnosticado, no me haga más mediciones y quiero que me haga una cosa concreta. Y necesito resultados rápidamente. Otros pueden decir, listo, necesito resultados, pero bueno, tenemos unos recursos e incluso se destinan recursos para poder hacer ciertos pasos apropiadamente. Hay líderes que aquí no voy a entrar a calificar si con razón o sin razón, porque hay que mirar muchas variables, pueden querer algo muy rápido y uno podría usar esta analogía. Si yo tengo, ¿cuánto dura la gestación de un bebé? 9 meses. Pero necesito más rápido, entonces traigo 9 mamás para poderlo gestar en un mes. No podemos, necesitamos los 9 meses. Entonces hay cosas que se requerirán el tiempo que se requiere. Hay otras que sí se puede acortar el tiempo dependiendo de la cantidad de recursos que yo tenga, o si planteo una frase como lo mejor es enemigo de lo bueno. No le voy a apuntar al estándar más alto, pero sí le voy a apuntar a algo que sea lo suficiente para que me genere un resultado y me permita avanzar. La comunicación estratégica la hacen las personas. Si hay una persona que está delegada dentro de la organización para hacer esa función, ¿qué perfil y qué competencias debe tener un profesional que se va a enfrentar a que es un gran reto en una organización y que pues nada tiene que ver con el ejercicio instrumental simplemente de producir contenidos para los medios institucionales? Vale, ahí es importante mencionar que el ideal, el papel aguanta todo, es tener un DIRCOM, un director o directora de comunicación. Claro, hay organizaciones pyme, pequeñas, microempresas que no van a dar para tener un DIRCOM, ni se trataría de eso, sino que esa función o ese rol estaría en cabeza de otro miembro de la organización. Entonces habrá veces que habrá una persona, a veces puede haber una asesoría externa, a veces puede ser un equipo completo, etc. Asumiendo que den las circunstancias para tener el director o la directora de comunicación, es clave que esta persona combine 3 grandes ámbitos: la gerencia, la comunicación y la organización. Si se es solo conocedor del mundo de la comunicación sin entender o no tener habilidades gerenciales, ni entender cómo funciona una organización, los juegos de poder, los manejos de presupuesto, etcétera, etcétera, pues va a ser una persona que se dedique al activismo comunicacional, como le digo yo, pero pudiendo desconocer mucho el contexto o teniendo frenos por no saber, por decir algo, relacionarse. Bueno, vamos a un segundo corte, pero ya volvemos. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas. Estamos conversando con el doctor Aljuria acerca de la importancia de la comunicación y la planeación estratégica en las organizaciones. Doctor Aljuria, hay una cosa que es muy interesante en toda su experiencia. Cuéntenos algunas experiencias de éxito. Usted lleva, como decía, más de 17 años asesorando, haciendo consultorías, enseñando, experiencias de éxito donde uno puede decir aquí ha sido fundamental concebir la comunicación como un elemento estratégico. Experiencias de éxito, muchas, no solo mías, de muchos colegas, de gente que he conocido, hay muchas. Puedo contar, a ver, se me ocurre en este momento una compañía del Caribe colombiano que lanza en su recibo de pago, es una compañía de servicios públicos, lanza en su recibo de pago, estoy hablando de unos años atrás, un seguro. Y la gente, ellos hacen un pronóstico de ventas y resulta que ese pronóstico no se está cumpliendo casi que ni en el 10-20% de lo que estaba previsto. Entonces ellos ya inquietos
por decisiones internas nos consultan y nosotros lo primero que les dijimos es, hicimos unas preguntas de validación antes de decir, claro, con mucho gusto le ayudamos. Queríamos identificar en primer lugar si la situación o el problema era un problema de comunicación. Si no lo fuera, no era la ayuda nuestra la que necesitaban, sino tal vez otra. Hicimos 3 preguntas. ¿Cuáles creen, lanzo la pregunta figurativamente, que uno podría hacer para ver si esta situación puedo intervenirla como líder de comunicación o no? Le preguntamos, ¿este producto tiene mercado? Porque si no tuviera mercado, el problema no es de comunicación. El problema es que no hay demanda y por mucho que comuniquemos, si no hay demanda, no comprarían el seguro. No, sí hay mercado, hicimos una investigación, tal, chuleado, ese no es el problema. ¿Ustedes son competitivos? ¿Tienen un precio competitivo con otras alternativas del mercado? Sí lo tenemos. De hecho, tenemos la comodidad de un precio competitivo y de que lo pueden pagar a plazos a través de nuestro recibo. Descartado, no es el precio. ¿Cómo hacen llegar el servicio a la gente? Tenemos el recibo de pago, le llegamos a toda la ciudadanía sin excepción en esa ciudad en particular o en las ciudades en las que están. Luego descartamos que fuera un problema de demanda, un problema de precio y un problema de distribución. En ese momento sí dijimos, parece ser que sí es de comunicación, venga, le ayudamos. Hicimos cosas sencillas, no toda estrategia necesita ni muchos meses ni mucha complejidad, es entender la situación bien. Hicimos cosas sencillas como hacer un sondeo entre usuarios que estaban haciendo la fila para pagar y le preguntábamos qué opinaban y la gente decía, yo no voy a pagar este sobrecosto que me están cobrando aquí, yo no entiendo por qué me cobran esto. Estaba viendo un problema de interpretación, rayita, comunicación. Le preguntábamos a los cajeros, ¿qué hace usted si llega esta persona? Y le poníamos una situación figurada y los cajeros no tenían una respuesta clara. Entre otras cosas vimos eso, hicimos los ajustes del caso y en el siguiente mes, a la implementación ya implementado, los ingresos fueron superiores en 4 veces lo que se pagó por la consultoría. Esa es una forma concreta de mostrar que agregábamos valor y que era una inversión más que un gasto. Claro, se pueden contar programas complejos o planes complejos para toda una transformación cultural de una organización. Otra organización necesitaba pasar de 4 plantas que tenía en la ciudad de Bogotá repartidas por todo el lugar a una nueva, consolidando todo afuera de Bogotá. Ahí pueden surgir preguntas como, bueno, ¿y cuándo comunicamos esto? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué impacto va a generar etcétera, etcétera. La gente querrá seguir con nosotros, podrían formar un sindicato dañino para la organización, porque no todo sindicato tiene que ser dañino, ni mucho menos. Eso podría suceder. Podría haber muchos casos así para mencionar que donde nosotros, los que trabajamos este tema, ya sea con la camiseta del director o la directora de comunicación o como líder de un proyecto, podemos generar valor para una organización. Doctor Aljure, ya en la última parte, cualquier persona que vaya a consultar y a leer este libro, ¿qué es lo que va a aprender de hacer esta consulta? Claro que sí. En este libro lo que pretendo ofrecer es, como valores la gente puede entender para qué hacer gestión de comunicación. Toda esta parafernalia, todo este hacer, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el valor que yo puedo generar? ¿Qué es un plan estratégico en general? ¿Y qué es un plan estratégico de comunicación? ¿Cómo puedo hacer un brief? Es decir, ¿cómo puedo hacer las preguntas acertadas para obtener la información requerida? ¿Cómo puedo hacer una investigación express cuando no tengo la suficiente tiempo o información? ¿Cómo puedo hacer reflexionar a un cliente o a un directivo o a un jefe para que invierta en comunicación? Eso está todo en la primera parte, digámoslo, del libro. La segunda parte ya describe la metodología paso a paso con consideraciones técnicas y gerenciales para hacer un plan de comunicación apropiado y efectivo. Y en la tercera parte hay un caso real que describe claramente cómo se aplicó esta metodología. Hay un glosario de términos para contextualizar a quienes no pudieran tener todo claro en este mundo de la comunicación y hay una evaluación. Es muy pragmático, sirve para un líder de un proyecto que no tiene que saber de comunicación, pero que tiene un reto de comunicación y en el libro va a saber qué hacer, qué no hacer, qué considerar para llevarlo de la mano a obtener un resultado que le genere 4 cosas fundamentalmente. Que cuando le evalúen sus resultados pueda decir, esto fue lo que obtuvimos.
Segundo, que sea más consultado, que adquiera más empoderamiento frente a su organización. Tercero, que pueda usar mejor los recursos con los que cuenta. Y cuarto, que disfrute más de su trabajo y de su vida, porque cuando uno está más focalizado, usa mejor sus recursos, puede tener más equilibrada su vida laboral y en consecuencia parte de su vida laboral o su vida laboral es parte de su vida como persona. Bueno, pues ha sido muy interesante, ya saben ustedes, este es un recomendado para que lo consulten. En este momento, ¿cómo está haciendo la distribución del libro? En este momento el libro, muy contento lo digo, ya se agotó la primera impresión. Fue un bestseller, ¿no? Del stand de la universidad, sí, en la Feria del Libro fue el libro más vendido de ese stand. Hoy en día ya la primera impresión está vendida, quedan muy pocos libros, entiendo, en los distribuidores. El libro esperamos que esté en el mes de junio ya en las librerías a nivel nacional en Colombia, va a estar en España también, va a estar en formato ebook a través del portal de la Universidad Oberta de Cataluña y esos son los canales y esperamos que en junio aproximadamente ya se puedan tener acceso directo al libro. Bueno, y a nuestros televidentes también pueden seguirle un poco la trayectoria del doctor Aljure a través de sus redes. Usted tiene una página que es referente también. Sí, gracias por la oportunidad de mencionarla. Mi sitio es www.andresaljure.com y mi Twitter es Andrés Aljure. Bueno, pues con este interesante tema nos despedimos el día de hoy. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Esperamos volver a tener en otra oportunidad con tan buenas noticias como esta. A ustedes muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto estar aquí compartiendo.